Bueno, ahora sí, buenas noches con todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del Empecemos Entendiendo Webinars del mes de junio 2022. Esta es nuestra segunda fecha de esta semana de diferentes seminarios. En esta ocasión nos va a acompañar Omar González de la empresa Oven Group y nos estará acompañando con el webinar Sostenibilidad en la industria de empaques flexibles. Antes de darle la palabra a Omar, me gustaría hacer una breve reseña de su persona. Omar es gerente corporativo de producto BOPET en Oven Group. Es mexicano, radicado en Lima, es ingeniero industrial y de sistemas de la Universidad del Noreste en México, con especialización en química industrial de procesos. Actualmente está cursando la maestría en ingeniería con especialidad en calidad y productividad en el Tecnológico de Monterrey, México. Tiene 17 años de experiencia en la industria de empaques flexibles, ha desempeñado varias posiciones dentro de la cadena de valor de empresas dedicadas a la producción de películas flexibles, desde el proceso productivo, áreas de calidad, desarrollo, hasta responsabilidades técnicas y comerciales. Antes de darle la palabra a Omar, recuerden que pueden hacer sus preguntas y consultas a través del chat, las cuales serán respondidas en la sección de preguntas y respuestas. Igualmente, tenemos traducción simultánea en idioma inglés. Pueden seleccionar el audio que deseen escuchar y verán la presentación de Omar con traducción simultánea en idioma inglés. Sin más, Omar, te damos la palabra agradeciéndote nuevamente de acompañarnos. Al contrario, muchas gracias, Alejandro. Buenas noches y buenas noches a todos también. Primero, bueno, agradecer el tiempo que están dedicando a este webinar. Como pueden ver aquí el título, vamos a hablar acerca de, obviamente, de los empaques flexibles de la industria, pero el día de hoy vamos a dar un enfoque que ya no tiene tanto que ver con el desarrollo, a lo mejor, de ciertas tecnologías nuevas o nuevos productos, sino más bien un enfoque que hoy día está, pues, bastante necesitado de que todos los que estamos en la cadena de valor de la industria, pues tomemos en cuenta, ¿no? Lo cual es necesario, no es una moda, es algo que tenemos que comenzar a ver en más profundidad, y por eso hemos escogido este tema, ¿no? La sostenibilidad en la industria de empaques flexibles. Así que vamos a comenzar. Como decía Alejandro, al final del webinar va a haber una sección de preguntas. En caso de que ustedes tengan una pregunta, para que no se les olvide, la pueden ir anotando en la caja de chat. Y al final vamos a tener el espacio para responderlas. Bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a ver tres puntos principales. Toda la presentación va a estar dividida en tres partes iniciales, ¿no? La primera es, ¿en dónde estamos hoy día, ¿no? O sea, ¿qué posición tiene la industria en el momento? Y esta pregunta viene porque muchas personas que a lo mejor no están en la industria o que puede que estén en la industria, nos llegan a preguntar por qué sigue habiendo tanto plástico en el mundo, ¿no? A fin de cuentas, el tema de sustentabilidad o de temas ecoamigables o de reducir el impacto en el medio ambiente tiene que ver con ciertas situaciones que han pasado en el mundo, y uno de los principales protagonistas es el plástico. Entonces, y esto a mí me pasa muy seguido, seguramente a todos los que estamos en la industria nos pasa también. Cuando conversamos con alguien nos preguntan, oye, pero ¿por qué sigue habiendo tanto plástico, no? ¿Qué estamos haciendo para poder disminuirlo, no? Y eso es lo que vamos a contestar en el segundo punto de la presentación: qué esfuerzos están haciendo en la industria para reducir la huella de carbono. Y que al final, bueno, reducir la huella de carbono nos va a tener un menor impacto en el medio ambiente, y por supuesto genera unas soluciones que son más sostenibles en el tiempo. Y tercero, no solamente lo que las empresas, en este caso Oven Group, hace hacia la parte externa, ¿no? O sea, productos que definitivamente son novedosos, productos que tienen un menor impacto, un menor consumo de materias primas, etcétera. Vamos a ver ahorita ese tema. Pero la cosa no queda ahí, porque
una compañía que está preocupada por esto debe ser integral, ¿no? Y entonces esto significa que no solamente los productos que vamos a lanzar al mercado tienen que tener un impacto menor a través del tiempo en el medio ambiente, sino que también lo que hacemos internamente y que muchas veces no se ve, inclusive cuestiones relacionadas con la cadena de suministro, que es probable que no todo el mundo estemos enterados, pero definitivamente también tienen un impacto y eso también se puede medir, y si se puede medir, pues se puede reducir. Y eso es lo que vamos a ver en la última parte de la presentación. Entonces, vamos a comenzar, después de esta introducción, ¿dónde está la industria en este momento? O sea, nosotros mencionamos al principio, cuando alguien nos dice, alguien que está fuera de la industria, no sé, tal vez los que nos están aquí acompañando, tal vez sean padres de familia o tienen un círculo de amistad y por ahí puede que el hijo les pregunte un día, oye, papá o mamá, ¿por qué trabajas en la industria de plásticos y en la escuela nos han dicho que no es bueno? ¿No? O el círculo de amigos, oye, pero ¿por qué trabajas en esa industria si lo que estamos buscando a nivel mundial es eliminar los plásticos? Bueno, lo primero que tendríamos que entender es que los envases de cualquier naturaleza, que también se llaman empaques, tienen un propósito. O sea, es decir, un empaque no está ahí, digamos, sin ningún uso y es un producto que se puede eliminar fácilmente, ¿no? En otra ocasión que tuve oportunidad de compartir aquí con Empecemos Entendiendo, una breve reseña de por qué nacen los empaques, bueno, veíamos que el empaque tiene el propósito fundamental de proteger un producto, puede ser alimenticio o no, y no solamente protegerlo de las condiciones ambientales externas, sino también de preservarlo en el tiempo y finalmente, y eso se da más en la vida moderna, poder transportarlo. Entonces, definitivamente, el empaque no es un producto o un derivado de otras industrias que pueda ser eliminado. Y eso es algo que tanto nosotros que estamos en la industria plástica o en la industria de empaques, como las personas en general, deberíamos tener claro, ¿no? Los empaques van a existir, han existido, y aquí vemos una gráfica muy visual, ¿no? Que nos ayuda a entender eso. Desde hace más de 6,000 años se tiene registro que ya había empaques. Eran de otra naturaleza, por supuesto, porque no había las tecnologías que hay hoy en día, pero los empaques ya estaban. Y a través del tiempo han ido evolucionando porque esa es la parte que tenemos que entender, porque se necesitan para la vida diaria. O sea, hoy en día el empaque forma parte de nuestra vida cotidiana. Si nosotros, ahí donde estén ustedes acompañándonos, voltean a ver a lo mejor a su alrededor, van a ver, una botella de alguna bebida, sus alimentos que compran en el supermercado vienen envasados, si les gusta el pollo, por ejemplo, o el pescado, viene envasado, viene en un empaque, el pan, e inclusive cosas que no tienen que ver con alimentos, compran, por ejemplo, su celular, ¿no? Y el celular no viene así tal cual, viene en un empaque. ¿Por qué? Porque se tiene que proteger. Entonces, esos empaques que hace 6,000 años ya hay información, han ido evolucionando a través del tiempo, y la pregunta es, ¿por qué han evolucionado, no? Los empaques han evolucionado porque pasaron de ser recipientes que pues, no eran fáciles de hacer, o sea, no todo el mundo tenía, vamos a suponer, si estamos viendo esta gráfica, en algún momento, el vidrio, por ejemplo, los primeros registros que se tienen son en Egipto, y en ese momento no todo el mundo tenía acceso al vidrio. Era difícil de producir y los procesos eran pues bastante ineficientes, ¿no? Entonces, el empaque ha ido evolucionando hasta llegar a lo que podemos decir que hoy es la cúspide de los empaques. ¿Por qué? Porque pasaron a ser productos de baja eficiencia, difíciles de poder tener acceso a ellos, no estaban en todas las partes, digamos, en todo el mundo, no todos tenían acceso a ello, posiblemente unas culturas más desarrolladas que otras. Hoy los empaques han pasado a ser muy eficientes, fáciles de producir,
entre comillas, ¿no? Con sus, por supuesto, sus dificultades de cada industria. Y esto representa que no solamente pueda haber disponibilidad en todo el mundo, sino que también esa eficiencia se traslada a los costos de producción, a los costos de materias primas, a los costos de transformación. Y algo muy importante son a los costos logísticos. O sea, es decir, cuando nosotros comparamos un envase de hoy contra un envase, no nos vamos tan lejos, no nos vayamos a 6.000 años, vayámonos hace 100 años, 50 años, pues el empaque de hoy es mucho más ligero, más resistente, más versátil, tiene más usos, e inclusive me atrevería a decir que los envases de hoy, muchos de ellos son bastante más reciclables que otros, ¿no? Y sin dejar a un lado que son más seguros para el consumo. Esta gráfica que ustedes ven del lado por acá, del lado derecho, es una gráfica que yo extraje, y esto está, digamos, a libre consulta, de la Fundación Ellen MacArthur, que seguramente muchos han escuchado, y que es una de las fundaciones a nivel mundial que promueve que todas las empresas, sin importar cuál sea su giro, entren dentro de una economía circular. ¿Para qué? Pues bueno, para tener mejor uso de los recursos y a partir de ahí poder reducir poco a poco el impacto del medio ambiente. Si ustedes recuerdan, y bueno, seguramente la mayoría estamos familiarizados, si ustedes recuerdan, hace unos 5 años salió una iniciativa que decía que se iban a eliminar ciertos materiales de los empaques en general. O sea, estoy hablando de la industria de empaques, todavía no entro en los flexibles, y se decía que iban a sacar ciertos productos, ciertos plásticos, ¿no? Ciertos polímeros como son, no solamente polímeros, también por ejemplo el foil de aluminio, el poliéster, la poliamida, productos que entre comillas son un poco más difíciles de reciclar cuando vienen mezclados, ¿no? Bueno, al día de hoy, esa iniciativa sigue ahí. Sin embargo, la misma Fundación Ellen MacArthur ha cambiado un poco la perspectiva, ¿no? Y ya pasando al tema de los empaques flexibles, propiamente, ellos han sacado un documento que habla específicamente de empaques flexibles. ¿Por qué lo sacaron? Bueno, básicamente lo sacaron por estos datos de acá. Resulta que estas iniciativas iniciales de reducir o de eliminar ciertos productos, pues básicamente no seguían la tendencia del mercado real, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que los empaques flexibles seguían creciendo y al ritmo más acelerado que las otras las otras segmentos dentro de la industria de empaques. O sea, es decir, empaques rígidos, semirrígidos, etcétera. La parte de flexibles es la que más ha crecido y a un ritmo sostenido. Entonces la pregunta es, ¿por qué sigue creciendo si hemos dado ciertas guías para que los empaques de ciertos productos, especialmente los que se llaman en la industria multilayer, o sea, que son varias capas de diferentes polímeros, desaparezcan? Bueno, resulta que la iniciativa, por supuesto que es buena, o sea, ahí todos estamos de acuerdo, es una buena iniciativa, tiene un buen propósito, sin embargo, en términos reales, no es posible. No es posible porque, en palabras literales de la fundación y de este análisis que se hizo después de que ese compromiso global en realidad se cumple en 2023, se decía, en 2023 van a desaparecer estos materiales de nuestros empaques. La realidad es que no se ha podido avanzar demasiado. ¿Por qué? Por esta tendencia, justamente. ¿Y por qué hay esta tendencia? Resulta que el análisis dice que los empaques multicapa tienen justamente el propósito que veíamos, ¿no? El propósito es proteger el producto que vamos a consumir, sea un alimento o de otro tipo, ¿no? Los famosos bienes de consumo rápido, y que tiene que ver no solamente con la parte alimenticia, sino con cuidado personal, limpieza, etc. Y entonces resulta que cuando todas las empresas, toda la industria trató de
en efecto, ver si se pueden eliminar estos productos de ciertos empaques, pues resulta que no se puede, porque entonces hay un riesgo grande, y esos son las palabras que vienen en este análisis, hay un riesgo grande de perjudicar el producto en términos ya sea de seguridad alimentaria, de bioseguridad o de simplemente de protección de la vida útil del producto, ¿no? Entonces pensemos a la inversa. Si nosotros quitamos ciertos productos que dan una característica particular al empaque, ya sea de barrera, de rigidez o de cualquier otra, nosotros en lugar de tener un alimento que puede durar, no sé, 6 meses en el empaque sin que se eche a perder, pues a lo mejor nos va a durar 1 mes y medio. Y eso trae un problema más grande, ¿no? Entonces, por eso que acá en este slide ustedes ven que los empaques flexibles tienen la característica de que nos ayudan a tener soluciones sostenibles a problemas globales como son el hambre, como son la conservación de alimentos y el uso de recursos para la salud inclusive, ¿no? Hace rato yo mencionaba, no es posible, y esto fue lo que decía el análisis, no es posible eliminar ciertos productos de diferentes tipos de empaques, ¿no? Y por ejemplo, acá estamos viendo una característica, o una tabla más bien dicho, que nos muestra las características de ciertos polímeros. Bueno, acá ya lo estamos poniendo como biorientados, en caso de los empaques flexibles. Y eso es para que entendamos por qué los empaques tienen que ir laminados. O sea, la laminación básicamente es juntar las capas, ¿no? Entonces, esto que se llaman single use multilayer packaging, que viene siendo los empaques multicapa de un solo uso, y le llaman un solo uso aunque sea de varios polímeros, porque ya no se puede volver a usar para lo mismo. Entonces, a ellos le llaman multiuso, perdón, uso único, perdón, un solo uso. Entonces ellos dicen, oye, no se pueden eliminar y hay que entender por qué. Entonces, si nosotros vemos este cuadro, estamos viendo que, por ejemplo, si queremos un empaque que tenga un buen sello, podemos usar ciertos productos. Como acá vemos, a ver, vamos a ver si se puede usar esta herramienta. A ver, vamos a ver. Acá el sello lo puede dar el polietileno, el polipropileno, pero el PET y la poliamida no lo pueden dar. Pero, por ejemplo, si queremos una buena barrera del oxígeno, porque el producto reacciona, porque tiene grasas y se empieza a oxidar, entonces necesitamos un PET, por ejemplo, un BOPA, dependiendo del tipo de producto, pero entonces el polietileno ya no nos da esa barrera. E inclusive el BOPP, polipropileno, sí nos da barrera al agua, pero no nos da una barrera al oxígeno. Si queremos a lo mejor un producto que tenga una resistencia al rasgado muy alta, como se utiliza, por ejemplo, en las industrias de envasado de líquidos de volumen grande, como son los detergentes, nos podemos dar cuenta que no se puede usar ni el BOPE, ni el BOPP. El PET, pues, resiste hasta cierto volumen, pero ahí, por así decirlo, el campeón es la poliamida, ¿no? Que es muy, muy resistente al rasgado. Y entonces así, si nos ponemos a ver cada uno de estos, vamos a darnos cuenta, la conclusión es, no hay un solo polímero que por sí solo cumpla todas las características. Entonces, de ahí la conclusión que tiene este documento de la Fundación Ellen MacArthur, donde dice, los empaques multicapa de un solo uso, llámense estos multilayers, no pueden ser eliminados porque se pone en riesgo la seguridad del producto y eso ocasiona más problemas de los que queremos solucionar. Bueno, entonces a partir de ahí vamos a entender qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Un segundo. Entonces, en Oven nosotros, el corporativo está promoviendo diferentes iniciativas, ¿no? Aquí ustedes ven esta frase que dice sostenibilidad sostenible. ¿Qué significa esto, no? Soy medio redundante, puede inclusive sonar como un juego de palabras, pero básicamente lo que nos quiere decir es que el tema de sostenibilidad no puede ser tomado como un concepto de, por así decirlo, de una sola vía. O sea, no es solamente crear productos que vayan reduciendo el impacto ambiental, porque, por ejemplo, los productos que pueden tener
una disminución en este impacto al medio ambiente, no necesariamente son sostenibles en el tiempo. O sea, sí ayudan, pero no es viable. Esa es una realidad, no son viables. Por ejemplo, y seguramente muchos que están aquí en la industria podrán coincidir. Vamos a poner el ejemplo del ácido poliláctico, ¿no? Y es un ejemplo muy rápido nada más. El ácido poliláctico, pues es un polímero natural, llamémoslo así, no es sintético, y se obtiene a partir de fuentes renovables y es biodegradable por naturaleza también, pero, y aquí es donde viene el pero, es una solución que tiene que ver con la sostenibilidad, sí, pero es sostenible, no, porque, número uno, esa fuente renovable requiere inclusive mayor consumo de otros recursos naturales como son el agua, el suelo, y esa es una de los peros, ¿no? Por así llamarlo. Y digamos, la manera de entenderlo es que esa película, por ejemplo, o ese polímero, el ácido poliláctico, tiene por lo menos 20 años en la industria. Yo cuando empecé a trabajar hace 17 años, ya existía, ya estaba. Inclusive yo recuerdo que en algún momento hicimos pruebas en donde yo estaba laborando en ese momento y ya estaba. La pregunta es por qué si tiene casi 20 años ese producto ahí, por qué hoy sigue siendo muy, muy, muy poco usado, porque no es sostenible. Entonces, ¿es económicamente viable? Tampoco. Es demasiado caro. Hoy día son los mismos productores que había hace 15, 20 años, solamente son 2 o 3 en todo el mundo. Son líneas demasiado especializadas. La materia prima no está siempre disponible. Y entonces, aquí es donde nosotros entramos a entender que las soluciones tienen que perdurar en el tiempo. Entonces, este concepto de Open Earth se basa en 3 pilares principales, ¿no? Y esos pilares principales todos apuntan a la reducción de la huella de carbono a través del tiempo, sostenible, no solamente de ahorita para que salga en la foto y bueno, ya lanzamos algo y a lo mejor no necesariamente va a ayudar en términos reales. Es como evitar el famoso concepto que hoy se tiene que se llama el greenwashing, ¿no? El greenwashing que básicamente te dice que alguien puede decir que tenga un producto sostenible, que tenga un producto verde, ecológico, pero la realidad es que no lo es porque ya vimos ciertos factores que tienen que suceder, ¿no? Entonces, el concepto de Open Earth se enfoca en tener productos sostenibles, prácticas sostenibles y una responsabilidad social sostenible. O sea, involucra todos nuestros recursos, y vuelvo a mencionar esto porque es importante, no solamente productos que vamos a lanzar al mercado y que solamente van hacia afuera, ¿no? Sino las prácticas internas de la empresa tienen que estar enfocadas en lo mismo. Entonces, vamos a ver este otro slide que nos ayuda a entender un poquito cómo podemos ayudar, a reducir este impacto al medio ambiente. Y aquí quisiera que viéramos esta gráfica de inicio, ¿no? Acá, cuando nosotros vemos este mapa que vemos del lado derecho, este mapa nos indica cuál es el porcentaje nacional. Se toman ciertos países, referentes de la región por el volumen, el consumo per cápita, envases, etcétera. Y lo que nos dice esta gráfica es cómo está el porcentaje de reciclado de estos países, ¿no? Si nosotros tomamos como referencia las economías principales del mundo, por ejemplo, podemos ver que Estados Unidos tiene un reciclaje apenas del 9%. Es bastante bajo. Si vamos a Asia, donde de hecho es la mayor parte de las materias primas provienen de ahí, vemos que hay un reciclaje un poco más alto, ¿no? Pero de acuerdo también a información de Ellen MacArthur, ¿no? La media
a nivel mundial, ojo, a nivel mundial, porque aquí estamos, en este mapita tenemos varios países, por acá, por allá, como yo decía, son referentes de ciertas regiones. El promedio a nivel mundial está por debajo del 10% de reciclaje en un país. O sea, eso quiere decir que por cada 100 toneladas de producto que se envasa y luego ese envase se desecha, solamente 10 toneladas se reciclan. Entonces, tenemos que comenzar a entender realmente cuál es el principal reto que afronta la industria, no solamente de empaques flexibles, sino en general de los plásticos. El principal reto definitivamente es el reciclaje. El reciclaje, y justamente esta fundación toma eso como uno de los principales pilares, además, por supuesto, de un diseño responsable, o sea, desde la concepción del diseño del producto, como uno de los principales pilares siendo el reciclaje. Entonces, si nosotros vemos este mapa, pudiese decir, oye, qué chévere que en ciertos países tienen el 60% de reciclaje de ciertos productos, pero si nos vamos a la realidad, aquí podemos ver que a nivel mundial es cerca del 0%. O sea, hay países donde todo mundo sabe, porque eso es una realidad. O sea, una cosa es que la gente tenga la conciencia de que hay que reciclar, pero el problema real, perdón, viene de que no existen los programas para facilitar el reciclaje. Y yo les pregunto, yo sé que tenemos aquí acompañantes de varios países, y yo les pregunto, ¿ustedes en su país tienen claro qué sucede con el producto que ustedes tal vez separan en diferentes recipientes para reciclaje? Hay reciclaje que para papel, otros son para plásticos, otros son para alimentos, etcétera. ¿Tienen claro a dónde va eso? Porque, y yo sé que aquí el tema es que tanto gobierno como industrias, como usuarios finales y dueños de marcas trabajen en conjunto. Pero entonces a veces sucede un fenómeno donde parece que se está haciendo algo, porque en efecto, a veces hay los recipientes para reciclar de diferentes colores. Pero si ustedes se ponen a observar, a veces llega el camión de la basura, ¿no? Y todos los tres colores diferentes van al mismo camión, ¿no? Y en el mismo contenedor, porque es un contenedor gigante, el camión es un contenedor gigante y todo va al mismo camión. Entonces, la realidad es que los programas de reciclaje no son claros, no facilitan el reciclaje, y es por eso que a veces es muy difícil poder separar los plásticos. Entonces, en este sentido, el empaque flexible sigue siendo la mejor opción en cuanto a la reducción de la huella de carbono, porque el empaque flexible sigue siendo un producto que es muy ligero, y ahorita vamos a ver ciertas características con respecto a ese peso que comparado con otros envases, pues es bastante más alto, ¿no? Lo que la fundación Ellen MacArthur dice al final es que la manera de tratar estos productos, cuando me refiero a estos productos, me refiero a los empaques multicapa, flexibles, que son, y que todos en la industria de conversión luego nos llegan a preguntar, oye, pero para reciclar un empaque que tiene polietileno más folia aluminio más poliéster más poliamida, no se puede, es imposible reciclarlo. Bueno, la realidad es que hasta hace unos años eso era realidad, no se podía reciclar. Sin embargo, hoy hay ciertas tecnologías que nos dan una perspectiva de que en realidad eso puede quedar en el pasado y el reciclaje de productos multicapa puede ser una realidad, ¿no? Esta gráfica que estamos viendo acá nos indica cuál es la proyección, ojo, de los siguientes 10 años, cuál es la proyección de las tecnologías de reciclaje que ya están disponibles, no a nivel masivo, en ciertos países, de ciertos productores de tecnología, mayormente a nivel de química,
o petroquímica inclusive, donde hay ciertos procesos que nos ayudan a esto, ¿no? Entonces, se ha dividido en 4 diferentes tipos de reciclaje que hoy ya están disponibles, ¿no? La primera es el reciclaje de los materiales en productos de alto desempeño. Y esto tiene que ver con el siguiente punto, que es muy parecido, que es el reciclaje en hidrocarburos o lo que se llama depolimerización. Ahorita vamos a explicar un poquito más de cada uno. También está el reciclaje que se llama reciclaje downgrading o reciclaje en materiales de desempeño bajo, que es muy parecido a lo que hoy ya tenemos. Y el último punto que dice business as usual, este término significa que básicamente las empresas no están haciendo nada, ¿no? Bien o mal, bueno, acá clasifican a América Latina, a la región LATAM junto con África, como las regiones en donde todavía no se implementan demasiadas acciones, ¿no? O se utiliza el downcycling, que es este término para reciclar un producto, y voy a empezar por este. Supongamos que tenemos una laminación que tiene 2 polímeros diferentes o 3 polímeros diferentes. Entonces, es algo que nació en Asia, donde a pesar de que tienen temperaturas de fusión diferentes, vamos a suponer un poliéster de 260 grados, un polipropileno por ahí de 120, 130 grados, dependiendo del material. A partir de ahí, pudiese parecer que no se puede hacer nada, porque uno ya se carbonizó cuando el otro apenas empezó a derretir, pero la realidad es que se pueden hacer ciertos productos que en realidad no es que tengamos un material llamémoslo así, definido, no es que tengamos poliéster nada más, o polipropileno, o polietileno, o poliamida, sino que se hace básicamente como un composite, y ese producto, que es una mezcla de materiales, se puede inyectar para ciertas industrias. Por supuesto, son procesos de reciclaje con un seleccionado de los productos bastante más selectivo, llamémoslo así. Y donde, por ejemplo, en Asia, y es algo que yo conversaba hace un par de días con un cliente que estuve visitando, en Asia se hacen inclusive un asfalto sintético para carreteras o para caminos inclusive rurales, ¿no? Esto seguramente algunas personas lo han visto en algunos documentales, o inclusive ahí en YouTube hay algunas iniciativas donde, particularmente en la India, en China, están haciendo esto. Toman estos materiales que parece que no son reciclables, pues sí los pueden reciclar, los pueden inclusive degradar hasta convertirlos en algún tipo de hidrocarburo muy pesado, y hacen un tipo de asfalto sintético que además tiene la ventaja que es, por así decirlo, transpirable o respirable, porque deja pasar el agua y evita que estos caminos se inunden. Entonces, eso es una de las tecnologías, pero esa no es la única, porque acá son tecnologías que gastan muchísima energía, porque básicamente estás quemando los materiales hasta poder hacer una mezcla que te pueda ayudar a hacer este asfalto sintético. En materiales de alto desempeño e hidrocarburos, o sea, convertir los materiales otra vez en ciertos polímeros, el término que también se utiliza es la depolimerización, y aquí hay ciertos productores de tecnología y de resinas que han desarrollado estas tecnologías y que ya tienen plantas, inclusive hay unos que inauguraron plantas este año en Europa, y es bien interesante, ¿no? Toman el mismo laminado, imagínense que tienen polietileno, tienen polietileno, tienen poliéster, tienen polipropileno en la misma estructura. Bueno, antes decíamos, no, esto es imposible, no se puede usar. Pues no podemos hacer mucho, ¿no? Más que quemarlo para producir energía. Ok, eso ya no necesariamente es así. Se han inventado procesos donde se toman estos materiales y se empiezan a descomponer en diferentes etapas, de tal manera que al final tenemos, por un lado, sale el polietileno 99% puro, el polipropileno 99% puro, y por otro lado el poliéster 99% puro. Eso se vuelve a hacer resina, a peletizar, y tenemos pues ahí sí un ciclo completo de materiales
vírgenes, llamémoslo así, después de ya ser usados, ¿no? Entonces esto por supuesto que es una maravilla, y yo creo que hace 10 años, hace 15 años era imposible pensarlo, ya es una realidad. A mí me tocó, tuve la oportunidad de participar en una ponencia donde vi cuando presentaron esto hace algunos años, y hoy ya es una realidad. Entonces, ya existen plantas en Europa. Obviamente, como toda la tecnología cuando se crea, pues es una tecnología bastante cara, no es accesible totalmente. Sin embargo, si ustedes se fijan, este cuadro lo volví a sacar también de este análisis que ya he mencionado varias veces, y ellos apuntan a esto. ¿Por qué? Porque como toda la tecnología cuando sale, al principio es costosa por las patentes, el desarrollo, la inversión, pero en algún punto se va a empezar a abaratar. También hace un par de días platicaba con unos clientes y se me ocurrió, ¿no?, el ejemplo de los autos eléctricos. Los autos eléctricos hoy día se podría decir que ya están al alcance de muchas personas, ya se producen a niveles masivos, pero hace 10 años, 20 años, eran carísimos, era imposible tener uno, no era factible que la tecnología se masificara. Hoy día ya lo es, porque la demanda hace que los costos empiecen a bajar, porque pues, por supuesto hay mayor producción, y bueno, ese es un ciclo económico que ya conocemos, ¿no? Entonces, a eso apuntan. Entonces, realmente una de las opciones es justamente un reciclaje que sea eficiente, un reciclaje que esté al alcance, y un reciclaje que además ayude a que no tengamos que provocar un problema más, o sea, es decir, desabasto de alimentos, usar más pesticidas a lo mejor para que los alimentos duren más sin un empaque, etcétera. Entonces, a lo que llega de conclusión esta fundación es que la vía real para los empaques multicapa de diferentes polímeros es esta, junto con otras, por supuesto. De hecho, es un documento que tiene 21 puntos, y como yo mencionaba, ustedes lo pueden accesar, es acceso libre, gratis, y lo pueden leer. Tiene 21 puntos, y hay otras opciones que ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Hace un momento mencionaba por qué el empaque flexible, a pesar de que está laminado, sigue siendo la mejor opción. Y aquí vemos esta gráfica, ¿no? Esta es una imagen que nos muestra cuán eficientes son los empaques flexibles en cuanto al mejor uso de los recursos. No solamente desde el proceso de fabricación, que utilizan mucho menos recursos energéticos y de materias primas que los envases a lo mejor de vidrio, ¿no? Por ahí algunas escuché que alguien decía, oye, deberíamos regresar a los envases de vidrio que se usaban a principios de 1900, ¿no?, que eran súper famosos, y las latas porque se pueden reciclar. Claro, pero a lo mejor estos comentarios estaban pasando por alto estos factores, ¿no? Esta gráfica nos dice que para nosotros poder equiparar la eficiencia, digamos, un camión completo, un contenedor de 40 pies lleno de empaques flexibles, uno solo, es igual a entre 15 y 25 camiones de empaques rígidos, dependiendo de la estructura, ¿no? Hay un estudio completo que ustedes también pueden ver en internet, donde vienen las equivalencias, ¿no? Tantos contenedores de envases a lo mejor rígidos, de poliéster o de polipropileno, tantos de latas, tantos de vidrio. Entonces, cuando nosotros convertimos esto a huella de carbono por transportación, o sea, número de camiones usados, combustible usado, la misma logística, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que estamos hablando de 5 a 10 veces mejor uso de los recursos. Pero además de eso, porque eso puede ser muy obvio, ¿qué cosas está haciendo Oven como productor de películas? Bueno, una de las opciones es este término en inglés que se dice down gauging, y este término significa que
las películas pueden ir reduciendo de espesor, ¿no? Acá pongo 3 ejemplos rápidos de cómo a través de la historia las películas han ido evolucionando a menor espesor. Y para hacer esto, porque puede ser muy obvio, ¿no? Oye, pues reduce el espesor de la capa. No es tan sencillo porque puede sonar fácil, pero a nivel tecnológico se tienen que tener máquinas que sean capaces de hacer esto. Hace 20 años el espesor típico, el espesor conocido y el commodity de BOPP era 20 micras, inclusive hasta 25 micras. Hoy día se ha ido reduciendo ese espesor y ha pasado de 17 hasta 15 micras hoy, y algunos se utilizan en 12 micras para ciertas aplicaciones especiales. No todo se puede hacer, pero mucho sí. El poliéster, típicamente hace 30 años, cuando empezó esta industria, estaba en 15 micras, después empezó a ser 12, hoy se hace en 11, en 10, en 9 micras, dependiendo las industrias, ¿no? Lo mismo pasa con la poliamida biorientada, que empezó en 15, hoy se hace en 12 e inclusive en 10 micras para ciertos productos especiales. Entonces, yo mencionaba hace un momento, esto puede ser muy obvio, ¿no? Oye, reduce la capa. Claro, para hacer esto tienes que tener tecnología de punta que no solamente te permita reducir la capa, sino mantener las propiedades mínimas de proceso para nuestros clientes y para los usuarios de marca y los usuarios finales, ¿no? Que son que el espesor esté parejo, que mantenga la aditivación adecuada, la dispersión de los aditivos que sea correcta y que mantenga la funcionalidad de las películas. Eso no es tan sencillo como se escucha, simplemente bajar de 12, perdón, o de 20 a 12 micras o 15 micras. No es tan sencillo, se requieren cierto tipo de maquinaria, y por eso en Oven nosotros apostamos a tener siempre maquinaria de última generación para poder hacer este tipo de procesos, este tipo de productos que son, pues, que tienen una reducción básicamente de peso, y por ende nosotros aportamos a usar menos recursos. Vuelvo a repetir, esto no necesariamente es viable para todas las aplicaciones porque depende de los requerimientos. Otra de las opciones que nosotros estamos promoviendo, y no solamente promoviendo, sino que hay una inversión fuerte en desarrollo, en investigación, en pruebas, en maquinaria, inclusive en materias primas especiales, es hacer estructuras monopolímero. Y este cuadrito es muy interesante, ¿no? Porque nos dice que justamente los empaques flexibles pueden ser multicapa, o sea, es decir, podemos tener material A mezclado con material B y material C. ¿Para qué? Pues para mezclar sus propiedades y al final tener un empaque que sea funcional. Entonces, lo que Oven está tratando de hacer es migrar ciertas estructuras donde es posible, porque una vez más, no en todas las estructuras es posible, y esto ya está demostrado, y por eso han salido estos estudios, donde es posible pasar de estructuras, por ejemplo, ABC, a tener estructuras AAA. O sea, es decir, que las 3 capas cambien a ser del mismo polímero. Pueden ser base polipropileno, base polietileno, base poliéster o base poliamida. Inclusive hay algunas opciones donde no necesariamente vamos a conservar 3 capas. Hay algunas opciones donde vamos a conservar solamente 2 capas, o inclusive vamos a poder pasar a una sola capa, a una monocapa. El punto final de esto es que ese monopolímero pues sea 100% reciclable. ¿Por qué? Porque ya no tienes una mezcla y lo puedes reciclar más fácil, y entonces tu triangulito de reciclaje, de identificación de materiales, puede pasar a un número que ya no es el 7, que son otros, puede pasar a un 5 o a un 1, dependiendo del tipo de material. Entonces acá vamos a ver algunos ejemplos rápidos. Esta es una estructura, por ejemplo, que es 3 capas, donde posiblemente se utilizaba PET, polietileno y polipropileno. Y acá nosotros estamos promoviendo esta estructura monocapa, donde tenemos un BOPP mate, ¿ya? Puede ser un BOPP mate si es que es una apariencia mate, o puede ser una apariencia normal, por ejemplo, un polipropileno plano, con un metalizado de polipropileno de ultra alta barrera, un material que tiene muy buena barrera al agua, menor o cercana de 0.2.
Y para mantener un sello apropiado, lo que nosotros estamos sugiriendo, y esto es lo interesante, lo que nosotros estamos sugiriendo, es un cast de polipropileno que tiene un sello hermético muy alto, una muy baja temperatura de sello y que pues puede reemplazar un polietileno fácilmente. Entonces esta estructura puede pasar de un triángulo 7 a un triángulo 5 porque va a ser polipropileno 100%. O sea, es una estructura que conserva 3 capas, mantiene cierta rigidez, mantiene buena hermeticidad y mantiene una buena barrera. Y es monopolímero. Pero bueno, esa es base polipropileno. ¿Qué tal si alguien quiere hacerlo de polietileno? Porque vamos a suponer es un productor que tiene una extrusora de polietileno y tiene que usar esa capacidad. Bueno, hay un producto que seguramente ya muchos han escuchado, es el polietileno biorientado. Y esto básicamente lo que utiliza es un polietileno especial, no es un polietileno, digamos, regular, que nos ayuda a tener cierta procesabilidad en el proceso de biorientación. Vamos a suponer que un productor que usa polietileno dice, oye, yo quiero que biorientes un polietileno. No podemos usar un polietileno cualquiera, es un polietileno especial. Y la pregunta es, ¿por qué queremos biorientarlo, no? ¿Por qué quisiéramos biorientar el polietileno? Bueno, el proceso de biorientación básicamente lo que nos ayuda es a tener una estructura molecular ordenada y de esa manera nosotros podemos mejorar ciertas propiedades como son, por ejemplo, las propiedades mecánicas. Y cuando nosotros hacemos esta biorientación de polietileno, pues podemos entonces de alguna manera emular propiedades que típicamente el polietileno burbuja, así sea doble burbuja, no tiene, ¿no? Como por ejemplo un módulo elástico pues más alto, unas propiedades térmicas inclusive bastante más estables. Podemos mejorar también las propiedades ópticas sin tener a lo mejor que agregar otros materiales, ¿no? Entonces, en Noven estamos lanzando este polietileno biorientado que tiene un código HSC y que la idea es reemplazar en donde es posible, porque ya los análisis muestran que no se puede reemplazar en todos los stand-up pouches, pero en muchos stand-up pouches sí se puede. Particularmente aquellos que son de volúmenes líquidos bajos, ¿no? O sea, que no, a lo mejor que no sobrepasan los 250 mililitros y puedes tener una estructura que tenga polietileno biorientado por dentro, perdón, por fuera, para soportar las temperaturas de sello, para soportar la inserción de la válvula, el punto triple del fondo, y por dentro puedes poner un polietileno de sello bastante normal, llamémoslo así, y de esa manera, pues es una estructura que puede pasar de un valor 7 otra vez a un polietileno 100% puro y que, una vez más, se puede usar en ciertas aplicaciones. Vuelvo a repetir, ya se han hecho bastantes estudios, en muchas aplicaciones se puede usar, en muchas otras aplicaciones pues no es posible, porque no necesariamente, a pesar de que la rigidez es bastante mayor que un polietileno normal, no alcanza la rigidez de ciertos productos que requieren este volumen, ¿no? En el caso del poliéster, por ejemplo, también se pueden hacer estructuras monocapa y, por ejemplo, acá tenemos un producto que es poliéster sellable y este poliéster sellable básicamente se utiliza monocapa, básicamente, o se puede usar en una estructura bicapa. Este poliéster sellable, a pesar de que no tiene un sello hermético, como por ejemplo pudiese ser el caso del cast, sí sella lo suficientemente bien y con suficiente fuerza como para hacer estructuras, llamémosle simples, ¿no? Donde no se requiere una barrera, justamente por el tema de hermeticidad. Por ejemplo, pan individual. Tenemos clientes que hoy día usan nuestras películas para estos productos. Acá arriba, esto que ven, no sé si todos están familiarizados con la parrilla, pero estos son unos iniciadores de fuego. Y esto, a lo mejor en América Latina no lo vemos en empaque individual, pero en Europa, particularmente en Italia, es donde yo lo he visto, lo hacen como en un blister,
de PET con PET, ¿no? Ponen PET con PET, en medio va esta tablita, y eso es todo el empaque. Y es un producto monocapa. Algunos otros productores, convertidores, más bien dicho, en Estados Unidos y Canadá, lo utilizan para cocinar. Es un producto que además es horneable. Hay quien mete, y esta es una aplicación muy famosa allá en Estados Unidos, meten pavo, ponen esta película, es una bolsa, básicamente monocapa, con microperforaciones para que cuando se meta el pavo adentro del horno, adentro de esta bolsa, el pavo suelte algunos vapores, que básicamente es agua, pero que salga un poquito por estas microperforaciones, pero el pavo adentro queda jugoso, ¿no? Y esto es muy popular porque en ciertos países pues el pavo se consume mucho, pero a mucha gente no le gusta porque pues se reseca cuando sale del horno. Entonces, esta es una de las aplicaciones. También existen algunos stand-up pouches muy pequeños, eso sí, hay que mencionarlo, muy pequeños, donde son doble PET, PET sellable por dentro y un PET plano por fuera. Por otro lado, y para terminar con esta diapositiva del PET, también hay quien hace estructuras con un sello de fuelles externos para que al final el empaque de la imagen, llamémoslo así, o la apariencia de que es como una bolsa. Entonces hacen el sello de los fuelles por fuera y es un material que sigue siendo pues PET 100%. ¿Qué otras maneras? Porque hablábamos acerca de los productos, pero también hablábamos acerca de las prácticas. ¿Qué otras maneras tiene Oven de reducir la huella de carbono? Este término que ustedes ven aquí, nearshoring, básicamente es un término que es lo opuesto al offshoring, ¿no? El offshoring es cuando te traes el material de otro lugar donde no se produce porque pues es más barato. El nearshoring está volviendo a ser una opción porque entonces cuando nosotros nos ponemos a ver cómo vienen las materias primas, dónde se producen, nos ponemos a ver que el transporte, o sea, la huella de carbono en términos de la logística, impacta mucho. Se traen por barco, se traen por tierra, hay algunos materiales que se tienen que traer básicamente pues ya sea por tierra, por aire y además por tren y luego por camión. Entonces, el gasto energético de combustibles es bastante alto. El nearshoring básicamente nos dice, oye, sería mejor que tú tengas tus proveedores de materias primas cercanos en la región, o si es posible en el mismo país, para que tengas una mejor o un impacto menor en cuanto a huella de carbono logística, ¿no? Por ahí hay algunos estudios de algunas universidades que solamente han medido huella de carbono logística, o sea, que tiene que ver con la transportación, y resulta que el impacto a veces llega a ser el 30 al 40% de toda la huella de carbono de un producto. Entonces el nearshoring hace bastante sentido ahí, ¿no? Y para esto, pues me voy a pasar a la siguiente diapositiva, es importante tener una localización estratégica. A nivel de Latinoamérica, Oven es el productor de películas flexibles que tiene más plantas en la región, tanto de Sudamérica como de Centroamérica, el Caribe inclusive, podríamos decir, y llegamos muy fácil y en muy corto tiempo, ojo, a los puertos de Estados Unidos del lado del Atlántico. Entonces, esto es importante porque no solamente se trata de que tengamos una respuesta rápida, sino que esa respuesta tampoco afecte tanto el medio ambiente. Entonces, esto es una de las estrategias que el grupo sigue, no solamente por un tema comercial o una ventaja competitiva comercial, sino porque también es viable en términos ecológicos. Otras maneras de reducir la huella de carbono, es algo que hoy día nosotros ya tenemos en uso en nuestras plantas. Bueno, primero tener maquinaria de última generación que tiene cada vez mejor uso de los recursos. Inclusive tenemos en las plantas que acabamos de inaugurar el año pasado y este año también una línea nueva en Barranquilla, Colombia, tienen cogeneración.
Eso significa que no necesariamente estamos dependiendo del suministro energético que viene de la red pública. Y más allá de eso, significa que nosotros usamos nuestra misma energía digamos, residual de algunos procesos para volver a hacer energía eléctrica y poder tener un mejor uso de los recursos. Esto ya es una realidad en nuestra planta de Colombia, y hay proyectos para las demás plantas que no necesariamente nacieron así, pero que se puede implementar. Algo que también no se toma en cuenta necesariamente es que la logística interna también puede tener un impacto menor al no usar, por ejemplo, los montacargas que son base gas. Y este gas es un gas que emite bastantes gases a la atmósfera, y que al reducirlo, nosotros también estamos teniendo ciertas prácticas que ayudan al medio ambiente. Nosotros hace unos 2, 3 años, o tal vez un poquito más, en Oven, Perú, hicimos un cambio completo de toda la flota de montacargas, y esto por supuesto que tiene un impacto positivo, ¿no? No se cambiaron nada más porque, bueno, los montacargas ya estaban a lo mejor con un ciclo de vida, en realidad la mayoría estaban bastante buenos, pero se cambió sobre todo por eso, ¿no? Porque parte de la estrategia del grupo es, una vez más, no solamente hacia afuera, tener productos y prácticas ecoamigables, sino también internamente. Y esto es algo interesante, no necesariamente todo el mundo lo sabe, pero Oven somos una empresa que básicamente somos cero residuos o cero scrap, porque de entrada, la mayoría, o más bien dicho, todos nuestros productos, a excepción de los extrusion coating, todos nuestros productos ya tienen reciclado preindustrial, que es el mismo que nosotros sale a lo mejor de las orillas de los rollos, se vuelve a meter al proceso, y ya de entrada tenemos, dependiendo del producto, del 5 al 10 al 15% de reciclado. O sea, básicamente, perdón, todo lo que sale de residuo nosotros volvemos a usar. Pero después de eso, seguramente también hay una parte que sale como residuo que ya no puede entrar al proceso por las propiedades de ese reciclado. Pero entonces nosotros, siguiendo esta política de tener prácticas que mejoren pues el uso de los recursos, hemos invertido, porque ojo, nadie nos ha obligado a esto, o sea, no es que haya una ley que nos diga que tenemos que hacer ciertas cosas internamente, sino que nosotros hemos, en efecto, invertido desde antes que hubiera ciertas regulaciones en máquinas que nos ayudan a utilizar nuestros residuos que ya no pueden entrar al proceso de manera óptima. Por ejemplo, los residuos de polipropileno que ya no podemos usar dentro del proceso, nosotros los inyectamos in-house y hacemos estas piezas que en algunos países les llaman conos, en otros le llaman core plástico, y eso es lo que va sosteniendo los rollos cuando están empacados. Estas H's, que también son de polipropileno, y también hay unas que se llaman T's, sirven para proteger las esquinas de los tableros del AAA, o también para mantener en su lugar a las piezas como se arman los pallets que vendemos. En cast de polipropileno, algunos materiales que a lo mejor ya perdieron cierto índice de fluidez, los utilizamos en termoformado para vasos. En poliéster, el residuo del poliéster metalizado, que históricamente a nivel mundial no podía ser usado y era muy difícil disponer de ese residuo, porque incluso algunos productores tienen que pagar para que se lo lleven y por allá alguien lo recicle. Nosotros invertimos en máquinas que hacen fleje. Nuestro fleje, de hecho, es este color, es color pues como plateado, porque lo usamos de ese producto, ¿no? Y en cuanto a la poliamida, hacemos alguna resina de ingeniería para ciertas aplicaciones automotrices y de algún otro giro, donde se puede utilizar sin ningún problema.
Entonces, como ustedes se dan cuenta, la industria de empaques flexibles tiene bastantes maneras de poder tener prácticas sostenibles a través del tiempo. Y definitivamente nosotros como un productor de películas, pues tenemos cierta responsabilidad y estamos tomando acciones que ayudan a que la sostenibilidad, como mencionamos hace un momento, que la sostenibilidad sea sostenible a través del tiempo. Esta es la presentación. Me parece que ahora pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Así es, Omar. Muchas gracias por tu presentación. Hay varias preguntas que se han ido generando a lo largo de la misma. Hubo un ejemplo que tú presentaste de Sí. un monomaterial de polipropileno. Ajá. Carolina Peña te pregunta, en ese ejemplo de monopolímero BOPP, ¿cómo pasas a número 5 si tienes metalizado? Claro, lo que pasa es que la norma te dice que tienes que tener un porcentaje de metalizado. Ojo que esto no es foil de aluminio. Solo para tenerlo en cuenta, la deposición de aluminio de las películas flexibles, en este caso el BOPP, la deposición de aluminio se mide en Armstrongs. O sea, estamos hablando de una milésima parte de una micra. O sea, es una millonésima parte de un milímetro. Entonces, la deposición es sumamente delgada, inclusive no se puede medir así tan fácil. O sea, no es que la maquinaria o haya un equipo en línea que te mida esta deposición en términos de longitud, o sea, en Armstrongs. Sin embargo, con un microscopio electrónico tal vez se pudiese ver. Entonces, es tan delgada que en peso no te representa el 0.01% en peso de la estructura. Y esto entra dentro de los requisitos que la norma te pide para poder mencionar un material como monomaterial. Lo mismo sucede, por ejemplo, en los productos que tienen, vamos a suponer, un recubrimiento de EVOH o una coextrusión, por ejemplo, de nylon. Pasa exactamente lo mismo. Tienes que cumplir con un cierto porcentaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, el producto, en efecto, pasa al número 5. Porque, vuelvo a repetir, esto no es foil de aluminio, o sea, no es un material de aluminio sólido, sino es un proceso de sublimación de aluminio y es muy, muy delgadito. ¿Ya? Pero muy buena pregunta. Gracias, Carolina. Perfecto. Te preguntan, ¿Oven ya produce BOPA, BOPP o BOPET en ese micraje reducido que mencionaste? Sí, de hecho, todos los que mencioné son micrajes que nosotros ya producimos en la mayoría de las plantas que hacemos. Vuelvo a repetir, no todas las estructuras son viables para estos micrajes, porque muchas de ellas necesitan mantener cierta rigidez para la alta velocidad, no solamente de impresión, sino de laminación, inclusive para la formación de bolsas, y en algunas se puede usar, en otras no. Pero yo te diría, todos los que vimos ahí están disponibles y bueno, se puede revisar si hay algún requerimiento particular. Gracias por la pregunta. Correcto. ¿Ya tienen en venta estos materiales en Colombia? En Colombia nosotros trabajamos en dos canales de distribución. El primero es a través de la planta productiva que tenemos en Barranquilla y donde solo hay por el momento BOPP y PET y orientado. Entonces, sin embargo, esto no significa que va a ser así, porque el proyecto total de esta planta, de este site de producción, y también va a tener BOPA en el futuro, no muy lejano, o sea, el próximo año seguramente. Y también por ahí va a haber PETG para mangas termoencogibles. Entonces, al día de hoy, en el canal de distribución de planta directa de Colombia, tenemos BOPP y PET. Y hacemos la mayoría de espesores. Me parece que el único que no estamos haciendo todavía en la planta de Colombia es el 12 micras de BOPP
y el 15 micras se hace todavía no de manera regular. El PET de 10 micras ya se está haciendo, la planta apenas arrancó en marzo y ya tenemos una producción bastante continua de 10 micras. Ahora, por el otro canal de distribución, que es una distribuidora, Packfilm, que está ubicada en Bogotá, donde justamente yo estoy ahorita, ahí manejamos otro tipo de productos, así que si se necesita BOPA, por ejemplo, se puede mandar al día de hoy a través de ahí, y CAS también. Perfecto. Hay un par de preguntas sobre BOPE. ¿Ofrece o tiene disponibilidad comercial Oven de BOPE en este momento? Hace un mes hicimos las últimas pruebas. Esto se está probando inicialmente en nuestra fábrica de Ecuador, en Quito, y hicimos unas pruebas donde fue muy exitosa, y menciono exitosa porque eh, hacer BOPE orientado, como toda tecnología, pues necesita una curva de aprendizaje, ¿no? Ya hemos hecho pruebas durante los últimos 2 años y medio, creo, y la última fue muy exitosa. Hay rollos, hay muestras, si alguien necesita una muestra en particular, les pido que por favor nos hagan llegar, seguramente van a compartir nuestros datos, nos hagan llegar su solicitud y podemos coordinar, porque sí tenemos ya BOPE disponible para muestras por lo pronto, y bueno, pero esas muestras son suficientes como para probar en máquina. Excelente. Giovanni comenta y pregunta, uno de los principales retos a superar en la implementación de nuevas estructuras más reciclables es el precio. En estos materiales como HSC o el S-CT, ¿cambian en algo esto? O sea, ¿hay alguna afectación en el costo de estos materiales que presentaste, Omar? Particularmente, y voy a empezar con el primer producto, el HSC, que es el BOPE biorientado, va a depender, ¿no? Pues como todo, ¿cuál es nuestro punto de referencia? Vamos a suponer que si lo estamos comparando contra un polipropileno commodity, pues definitivamente tiene un precio diferente, porque yo lo mencioné en los slides que mencioné de este producto, es un polietileno diferente, o sea, no es un polietileno que está disponible, digamos, en todos lados. En este momento en el mundo hay 2 productores de polietileno bioorientable. Eh, entonces, como mencioné también, la tecnología siempre al inicio es un poco más cara. Conforme vaya habiendo producción masiva, se va a ir abaratando. Entonces, sí hay una diferencia de precio. Tampoco es exagerada, llamémoslo así. Eh, pero en este sentido sí la hay hoy en día. En el caso del PET sellable, el SCT, la diferencia es mínima. O sea, más o menos contra un commodity PET, más o menos debe estar por ahí del 20% a lo mejor. Entonces estamos hablando de centavos de dólar por kilo con respecto a un PET normal. ¿Por qué sucede esta diferencia? Bueno, a pesar de que es un PET sellable y que tampoco es que sea súper común, porque nosotros ya pasamos esa curva, digamos, en términos del ciclo económico. O sea, ya tenemos una demanda suficiente como para hacerlo masivamente. Hoy para nosotros el PET sellable es un producto que hacemos todos mes por mes, y que me gustaría mencionar un tema. El 90% tal vez de lo que nosotros hacemos se consume en Estados Unidos. El 8% restante se consume en Europa, y muy poquitos convertidores la usan aquí en América Latina. Eh, Esto pues es un fenómeno natural, porque América Latina, como veíamos también en una gráfica, somos, por así decirlo, una de las zonas en el mundo que todavía tiene mucha área de oportunidad en cuanto al desarrollo de empaques. Entonces, es un área de oportunidad también porque pues si no hay muchos que lo hagan, me refiero a convertidores o usuarios de marca, pues significa que si alguien lo usa va a ser una novedad y posiblemente sea un éxito. Entonces, ese producto, el PET sellable, es un producto que ya está disponible, y si necesitan para hacer pruebas, con todo gusto nos pueden enviar un correo. Perfecto. Gracias. Rogelio Ceballos comenta, en las estructuras multicapa, ¿qué porcentaje de reciclado pueden tener en su proceso?
Gracias por la pregunta, es buena pregunta. En las estructuras multicapa, supongo que te refieres a cada una de las películas que está adentro. Por ejemplo, el BOPP, ¿no? Puede tener un 5%, un 8%, un 10%. Va a depender el tipo de polipropileno, ¿no? Los metalizados son los más sensibles y es donde menos reciclado preindustrial, ojo, estamos hablando todavía preindustrial, tienen. En el caso del PET, por ejemplo, se le puede llegar a meter un 15% y no hay ningún problema. Ahora, hay algunas iniciativas que nos hablan acerca de reciclaje post-consumo. Y si bien es cierto, esto se habla mucho, no necesariamente es algo que ya está disponible porque es una resina bastante más cara y no necesariamente los usuarios finales están dispuestos a pagarla. O sea, ¿qué quiero decir de esto, no? ¿Qué quiero decir con esto? Es que para nosotros poder comprar una resina post-consumo, pues hay que pagar cierto precio porque pues ese es el precio que tiene el mercado, pero no necesariamente cuando se traslada a la estructura final, digamos, de un pouch, es viable. Y por eso es que hablábamos nosotros de que las soluciones que tienen que ver con sostenibilidad tienen que ser sostenibles y la parte económica pues es vital, ¿no? Perfecto. Bueno, en general están considerando lo que mencionaste de diferentes muestras. ¿Es posible coordinar muestras de lo que se produce en la planta de Barranquilla? Por supuesto, claro que sí. No sé si me pueden hacer el favor de colocar, además yo voy a tratar de ponerlo aquí en el chat, mi correo. Me pueden mandar un correo con todo gusto y yo puedo coordinar con nuestros compañeros de la planta y empezar a mandar muestras de los productos que ustedes necesitan, si se hace en Colombia o se hace en cualquier otra planta. Estoy poniendo mi correo acá en la caja de chat, si gustan anotarlo. Perfecto, porque igual te consultan de los contactos en Oven Perú, ¿no? Creo que también lo pudieran canalizar a través de ti. Sí, con todo gusto. Ujú. Ahí está mi correo, ya lo mandé. Es Perfecto. Omar González, con Z las dos, juntos, sin puntos, sin nada, todo minúsculas, @ovengroup.com. Perfecto. Ahí está entonces el correo de Omar para quizás canalizar esa solicitud de muestras, contactos, etcétera. Muy bien, Omar. Estamos llegando al final de la ponencia. Como es habitual también por solicitud del equipo de marketing de Oven, invitaríamos a los participantes a podernos tomar una foto grupal para poder tener un poco de referencia de los asistentes. Omar, si gustas retirar tu pantalla compartida. La pantalla, Sí, por claro. favor, para entonces Listo. poder tomar las imágenes. Vamos a esperar unos segundos para que las personas que nos han acompañado esta noche puedan igualmente salir en esta imagen. Muchas gracias a todos los asistentes, a todos aquellos que han compartido con nosotros esta noche. Vamos a ver, vamos a tomar la primera imagen. Muchas gracias. Vamos a ver, creo que hay otro espacio en el cual podemos también tomar una imagen. Un momento, por favor. Wow, ahora sí, mucho más encendiendo de cámara. Muy bien. Perfecto. Omar, si gustas, algunas palabras de despedida para los asistentes. Gracias Alejandro. No, nada, primero agradecer a todos por el tiempo, por la atención. Para nosotros siempre es muy grato poder contar con pues caras conocidas, por ahí veo muchas, con gente relacionada en la industria. Las preguntas son siempre muy buenas y a nosotros también nos dan la perspectiva de dónde es donde tenemos que trabajar. Así que simplemente quisiera recordarles, en Oven Group quedamos a sus órdenes por si necesitan algún tema de asistencia en desarrollos, en muestras, e inclusive alguna consulta en cuanto a desarrollos.
nosotros siempre estamos abiertos y siempre tenemos la mejor disposición. Una vez más, a todos y especialmente a Alejandro y al equipo de Empecemos Entendiendo, muchas gracias por todas las coordinaciones. Gracias, Omar. Excelente. Muchas gracias con todos. Gracias por habernos acompañado. El día de mañana temprano continuamos con una nueva sesión de los Empecemos Entendiendo webinars. En esta ocasión va a ser con el equipo desde España de INF Hidro con la introducción al PVA o plástico hidrosoluble. Los esperamos entonces el día de mañana. Muchas gracias a todos por su asistencia. Hasta pronto. Hasta luego.